Hola, mi nombre es Moisés Manchego y curso de grado 10C, y en este video expondré el tema, el, el documento del periodo 4, y el primer tema es ¿cuántos libros tiene la Biblia? Bueno, empezaré. La Biblia está compuesta por 73 libros, algunos de los cuales son bastante extensos, como el profeta Isaías, que tiene 66 capítulos, y otros muy breves, como el del profeta Abadías, que no llega a tener capítulos sino tan solo 21 versículos. El más corto de todos sus libros es Tercera Carta de Juan, de apenas 13 versículos. Estos libros están repartidos de manera tal que el Antiguo Testamento corresponde en 46 y al Nuevo Testamento 27. De vez en cuando suele caer en nuestras manos alguna Biblia protestante y nos llevamos la sorpresa de que le faltan 7 escritos, por lo cual tan solo cuentan con 66. Este vacío se encuentra en el Antiguo Testamento y se debe a la ausencia de 4 libros llamados históricos, que son Tobías, Judith 1, de los Macabeos y Segunda de los Macabeos, 2 libros llamados Sapiensales, Sabiduría y Eclesiástico, y uno profético, el de Baruch. En el siglo I de la era cristiana, los judíos que tan solo aceptaban el Antiguo Testamento aún no habían definido la lista completa de sus libros, es decir, no habían clausurado la Biblia. Seguía abierta la posibilidad de que vinieran nuevos escritos a engrosar la Sagrada Escritura. Pero desde hacía mucho tiempo, especialmente a partir de la destrucción de Jerusalén en el siglo VI el siglo VI antes de Cristo, y la desaparición definitiva del Estado judío libre, se venía acentuando en las responsables religiosas la preocupación por asegurar la continuidad de la fe en el pueblo y concretar oficialmente la lista de las obras en las que reconocía la fe de Israel. Algunas de las que circulaban entre la gente contenían sin duda ideas interesantes, pero también había otras que parecían dudosas e incluso francamente peligrosas. Bueno, otro tema dentro de un mini tema, se llama los 70, ya que simultáneamente en esa época existía en Alejandría una ciudad egipcia sobre la costa mediterránea, una colonia judía, la más numerosa fuera de Palestina, pues contaba con más de 1000 israelitas que se que de más de 1000 israelitas que, por no entender ya el hebreo, usaban una famosísima traducción griega en la liturgia de sus sinagogas. La llamaban de los 70 porque, según una vieja tradición, había sido hecha casi milagrosamente por 70 sabios. Otra parte del tema es para no ser confundidos, que enfatiza que, como reacción contra los cristianos que utilizaban ampliamente los libros sagrados, que los judíos consideraban exclusivos de ellos, y para peor, indicando profecías que justificaban la creencia en Jesús de Nazaret, a quien estos rechazaban tenazmente, los judíos en el transcurso del siglo II resolvieron clausurar definitivamente el canon y quedarse con el más corto. Mirando el documento más abajo encontramos otro punto, que es la mecha que encendió Lutero. Esta trata cuando Martín Lutero inició el cisma protestante en 1517 y se separó de la Iglesia Católica. Entre los cambios que introdujo para su nueva iglesia estuvo el de volver al canon breve, contrariamente a la tradición 15 veces contenaria que venía manteniendo la iglesia católica, ya que le fastidiaban demasiado
al reformador estos 7 libros de más, que por otra parte estaban escritos en lengua griega y no en la lengua religiosa judía. Ante esta situación, los obispos de todo el mundo se reunieron en el famoso Ciclo de Trento. Fue el más largo de la historia de la Iglesia, ya que duró 18 años, desde 1545 hasta 1563, y todo él estuvo abocado a puntualizar y precisar la doctrina católica, que en algunos aspectos como en el bíblico no habían sido definidas. Y el día 8 de abril de 1546, mediante el decreto de Canosis Scripturis, fijó definitivamente el canon de la escritura en 46 libros para el Antiguo Testamento, es decir, incluyeron terminamente 7 libros proscritos por los protestantes desde entonces la iglesia protestante y las sectas nacidas de ellas han caminado en la historia con esta laguna. Desde que Lutero tradujo su Biblia al alemán en 1534 y se agregó a los deuterocanónicos del elenco oficial de la Biblia. Las iglesias protestantes adoptaron igual medida en los últimos años. Hay síntomas de un retomo a una actitud más moderada para con estos escritos, que ellos prefieren llamar apócrifos. Continuando con el tema 2, encontramos el guión un detalle no previsto. Este dice o se refiere que dentro de las cientos de páginas que contiene una Biblia es muy fácil encontrar exactamente una palabra o frase cualquiera en poco tiempo, gracias al sistema de capítulos y versículos que tiene y que se emplea para citarlas. Pero cuando los autores compusieron las obras que luego formarían parte de la Biblia, no las dividieron así. En efecto, nunca imaginaron mientras escribía cada uno de sus libros que éste terminaría siendo leído por millones y millones de personas, explicado a lo largo de los siglos, comentada cada una de sus frases, analizado su estilo literario, etc. En el documento nos hablan sobre el ensayo judío, el ensayo cristiano, también nos habla sobre la conservación del manuscrito. Langton había hecho su descripción sobre un nuevo texto latino de la Biblia, es decir, de la Vulgata, que acababa de ser corregido y purificado de viejos errores de transcripción. Esta división fue luego copiada sobre el texto hebreo y más tarde transcrita en la versión griega llamada la 70. Cuando en 1228 murió Esteban Langton, los libreros de París ya habían divulgado su creación en una nueva versión latina que acababan de editar, llamada Biblia Parisiense. La primera Biblia con capítulos de la historia fue tan grande la aceptación que tuvo la minuciosa obra del futuro arzobispo, que la admitieron inclusive los mismos judíos para su Biblia hebrea. En efecto, en 1525 Jacob ben Hajim publicó una Biblia rabínica en Besina que contenía los capítulos de Langton. Desde entonces el texto hebreo ha heredado esta misma clasificación, pero nos dice también que a medida que el estudio de la Biblia ganaba en precisión y minuciosidad, estas grandes secciones de cada libro llamadas capítulos se mostraron ineficaces.
Era necesario todavía subdividirlos en partes más pequeñas con numeraciones propias y a fin ubicar con mayor rapidez y exactitud las frases y palabras deseadas. En fin, hubo recortes, hubieron fuertes decisiones, pero no salió del todo bien y quedaron enredos y errores. Continuando con el tema 3, que este se refiere a qué significado tienen los números en la Biblia, tengo que decir que normalmente nosotros utilizamos los números para contar o indicar una cantidad, clasificar algo, etc. Pero en la mentalidad bíblica los números pueden expresar realidades distintas, como lo son cantidad, simbolismo y mensaje gemátrico. El primer sentido es la cantidad. Esto es lo primero que puede expresar un número en la Biblia. Es el mismo uso que le damos nosotros. Y se puede decir en este punto que hay números que solo indican cantidad, ya que no expresan ningún acto simbólico ni encierran un mensaje oculto en la Biblia. El segundo sentido es el simbolismo. En este punto, un número simbólico es aquel que no indica una cantidad, sino que representa una idea o un mensaje distinto de él, ya que lo supera y lo desborda, y no siempre es posible saber por qué tal número significa tal cosa. La asociación entre ambas realidades es a veces desconocida. Por esto los números son razonables y resultan difíciles de comprender para nosotros occidentales, prisioneros de la lógica. Aunque la Biblia no explica nunca qué simboliza cada número, los estudiosos han logrado averiguar algunos de sus simbolismos y han podido aclarar muchos episodios bíblicos que se han vuelto más comprensibles. Entonces tenemos el 1, el 2 y el 3. El 1 simboliza a Dios, que es único, por ello indica exclusividad, primado, excelencia. Así cuando Jesús le contesta al joven rico: ¿por qué preguntas por lo bueno? Uno solo es bueno. En fin. En cambio, el 2 representa al hombre, pues en él hay siempre dualidad, división interior por culpa del pecado. Y en cambio el número 3 representa o expresa totalidad, quizás porque 3 son las dimensiones del tiempo, pasado, presente y futuro. Decir 3 equivale a decir la totalidad. El número 4 en la Biblia simboliza el cosmos, el mundo, ya que son 4 los puntos cardinales. Así, cuando se dice que en el paraíso habían 4 ríos, significa que todo el cosmos era un paraíso, antes del pecado de Adán y Eva. El 5 significa algunos. Estos algunos, unos cuantos, una cantidad indefinida. Así se dice que en la multiplicación de los panes Jesús tomó 5 panes que son igual a algunos panes y 5 panes. El 7, el 10 y el 12. El número 7 tiene el simbolismo más conocido de todos, ya que representa la perfección. Por eso Jesús diría a Pedro que debe perdonar a su hermano hasta 70 veces 7. Por su parte, el número 10 tiene un valor mnemotécnico. Al ser 10, los dedos de las manos resulta fácil recordar esta cifra. Por eso son 10 los mandamientos que Yahweh dio a Moisés. Podrían haber sido más, y 10 plagas que azotaron Egipto. Otro número simbólico es el 12, significa elección. Por eso se hablará las 12 tribus de Israel, cuando en realidad en el Antiguo Testamento menciona más de 12. Pero con esto se quiere decir que eran 12 tribus elegidas. Igualmente se agrupan en 12
a los profetas menores del Antiguo Testamento. También el Evangelio mencionará 12 apóstoles de Jesús, que resultan ser más de 12, Si comparamos sus nombres, por eso se llaman los 12, porque son los elegidos del Señor. Asimismo, Jesús asegura tener 12 legiones de ángeles a su disposición. Por otro lado, el número 40 también tiene un simbolismo, representa el cambio de un periodo a otro. Los años de una generación. Por eso el diluvio dura 40 días y 40 noches, pues es el cambio hacia una nueva humanidad. También está el número 1000, significa multitud, gran cantidad. En el libro de Daniel se dice que el rey Baltasar dio una fiesta con 1000 invitados. En fin, pero no todos los números bíblicos son simbólicos. En cada caso hay que preguntarse, ¿esta cifra indica cantidad o encierra un mensaje? Por eso, cuando se dice que 4 personas llevaron un paralítico ante Jesús en camilla, evidentemente el 4 no es simbólico sino real. La camilla tenía 4 extremos y era la forma más práctica de poder transportarla. Y el tercer sentido que puede tener un número en la Biblia es el gemátrico. ¿Esto qué significa? Es una particularidad de las lenguas hebreas y griega. Mientras en castellano escribimos los números con ciertos signos 1, 2, 3 y las letras con otros diferentes A, B, C, en hebreo y griego se emplean las mismas letras del alfabeto para escribir los números. Así el 1 es la letra A, el 2 es la letra B, etc. De esta manera, si sumamos las letras de cualquier palabra, se puede obtener siempre una cifra, un número, una cifra. El número así obtenido se llama gemátrico. Esta posibilidad que ofrecían las lenguas bíblicas daba lugar a juegos ingeniosos y entretenimientos originales, que cada cifra podría haber escondida una palabra. Otro tema que se encuentra en este documento es el verbo se hizo escritura. Este trata de que a ningún cristiano le resulta extraño que Jesús, la palabra de Dios, se haya hecho hombre, menos aún que haya vivido como un hombre de su tiempo. Al contrario, es normal imaginarlo vestido con las túnicas del siglo I, alimentándose con las comidas de su época y utilizando los medios técnicos y movilidad de entonces. Pero en cambio a mucha gente le cuesta entender que la Biblia, que también es la palabra de Dios, se haya encarnado en la escritura e idioma de entonces. Piensan de ese entonces. Piensan que habla como nosotros, como nuestras expresiones y nuestra mentalidad, y no es así. Como Cristo se encarnó en un hombre de hace 2000 años, la Biblia también habla como la gente de hace 2000 años. Y así como resultaría ridículo imaginar a Jesús de saco y corbata, viajando a Jerusalén en taxi y transmitiendo sus ceremonias por radio. También es ridículo interpretar a la Biblia literalmente con nuestras categorías mentales, como hace mucha gente. Debemos situarnos en la mentalidad y cultura de los judíos de aquella época. De esta manera, cuando nos encontremos con números o cifras en la Biblia, debemos preguntarnos si se trata de una cantidad o un simbolismo o un número gemátrico. Esto nos ayudará a desempeñar mejor el sentido de la palabra de Dios y con ella el mensaje que tiene para nuestra propia vida.
Gracias. Y por último, el tema 4 encierra el tema que son los evangelios apócrifos. La palabra apócrifos comúnmente tiene el sentido de inauténtico, falso o adulterado, pero en realidad viene del verbo griego apocripto, que significa esconder, ocultar o falsear, y la empleaban los antiguos cristianos para referirse a los evangelios que no entraron en la Biblia, es decir, que al no ser considerados como inspirados por Dios, no fueron admitidos en el Nuevo Testamento. ¿Y cómo nacieron estos evangelios? Bueno, primero se escribieron los evangelios llamados oficiales o canónicos de Mateos, Marcos, Lucas y Juan, pero estos tenían demasiadas lagunas sobre la vida de Jesús y la curiosidad de la gente que quería conocer más detalles del Señor y de la Virgen María y de la Virgen María, los apóstoles y otros personajes del Nuevo Testamento. Entonces, para completar los silencios de los evangelios y rellenarlos con los datos que faltaban, se compusieron estos otros escritos. Por eso, los evangelios apócrifos no abarcan toda la vida de Jesús, sino solo el periodo de su infancia, en que los evangelios canónicos resultan sumamente breves, y el de su pasión, muerte y resurrección, completándolo con abundantes detalles, y dejan de lado toda su vida pública, porque es lo mejor descrito en los 4 evangelios. Gracias.